Muy bien, vamos a continuar con el tema de la mayordomía y vamos ahora a tratar el tema del tiempo. Entonces vamos a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues cuidadosamente cómo andéis. Ahora, la palabra clave de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios es andar, el andar del cristiano. Mirad pues cuidadosamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, el andar del cristiano. ¿Cuál es el necio? El necio es el que sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. Entonces, no como necios, sino como sabios. Hay cuatro clases de personas, básicamente, en cuanto al conocimiento se refiere. Cuatro clases de personas en el mundo. Están los que no saben y no saben que no saben. Estos son los necios. Los que no saben y no saben, o sea, no aceptan que no saben. Esos son los necios. Luego están los que no saben y saben que no saben. Esos son los perfectos alumnos. Vamos a enseñarles. Y ahí estamos todos nosotros. El que no sabe y sabe que no sabe. Por mucho que sepa, todavía le falta. Entonces ese es el alumno y vamos a enseñarle el que no sabe y sabe que no sabe. Luego está el que sabe y no sabe que sabe. El que sabe, pero no sabe que sabe, ese es el que dice, no, pastor, yo no puedo enseñar esa clase. No, pastor, yo no puedo ayudar a ese nuevo creyente. No, pastor, yo todavía no estoy listo para... Entonces sabe, pero no sabe que sabe. Entonces a ese hay que apoyarlo, hay que ayudarle, hay que animarlo para que comience a compartir lo que sabe. No le estamos pidiendo que comparta lo que no sabe, sino lo que sabe. De hecho, la manera de saber más es enseñar lo que sabemos y con eso vamos a ir aprendiendo más, porque cuando enseñamos tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, entonces vamos a aprender más. Yo ahora sé muchísimo más que lo que sabía cuando yo comencé mi ministerio, cuando comencé en el año 70 aquí en Costa Rica. Así que ahora sé muchísimo más. ¿Por qué? Porque he estado enseñando todos estos años y para poder enseñar hay que aprender, hay que seguir estudiando. Así que el que sabe y no sabe que sabe, lo que necesita es ser animado y estudiar para poder aprender. Luego está el que sabe y sabe que sabe. Ahora, aquí no es aspaviento, aquí no es arrogancia, aquí no es altanería, aquí no es yo sé más que usted, simplemente es el que sabe y sabe que sabe. Ese es el profesor, ese es el pastor, esa es la persona que sabe y sabe que sabe. Hay que oírlo, hay que escucharlo, hay que sentarse a los pies de Gamaliel, por decirlo así. Entonces, estas cuatro clases de personas. Dice entonces, volviendo a Efesios capítulo 5, versículo 15, mirad pues cuidadosamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios. También quiero definir tres palabras aquí. Está conocimiento, inteligencia y sabiduría. Tres palabras que quiero definir. Entonces, conocimiento es lo que nosotros aprendemos en la vida. Está el conocimiento natural o ambiental, que lo aprendemos en la casa, lo aprendemos con papá y mamá, lo aprendemos en el vecindario donde vivimos. Ese es el conocimiento ambiental y dependiendo dónde nacemos y dónde nos criamos puede ser bueno o no tan bueno. Entonces, ese es el conocimiento ambiental o natural. Luego está el conocimiento estructurado. El conocimiento estructurado es el que recibimos en la escuela o en una institución educativa. Entonces ese es el conocimiento. Conocimiento entonces es lo que nosotros hemos aprendido y hay que esforzarse para conocer, hay que esforzarse para aprender y aplicar lo que hemos aprendido. Luego está la inteligencia. La inteligencia es en inglés le dicen el IQ, o el coeficiente. Es la capacidad de aprender y retener lo aprendido. Ahora nosotros nacemos con cierta inteligencia, eso tiene que ver con la dieta de mami cuando estábamos en el vientre, también tiene que ver con la dieta que nosotros comemos. Hay alimentos que nos ayudan
a poder aprender mejor. También la inteligencia se puede desarrollar. Por ejemplo, un niño que nace y lo tienen por ahí tirado en la cuna y luego en un rinconcito de la casa esperando que llegue a los 5 o 6 años cuando va a ir al kinder, entonces ese niño no va a desarrollar su inteligencia. Ese niño entonces va a tener problemas toda la vida porque durante esos años formativos no está ejerciendo la inteligencia que Dios le dio. Así que la inteligencia se trae, pero también se desarrolla. Y luego está la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría es el don que Dios da para usar bien la inteligencia y el conocimiento que tenemos. Esa es la sabiduría. Es el don de Dios para usar bien, para usar bien lo que tenemos. O sea, el conocimiento y la inteligencia que tenemos, usarlo bien. Y dice Santiago, el que le falta sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, volviendo, mirad pues cuidadosamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. A eso quiero llegar. Redimir el tiempo. ¿Qué es redimir el tiempo? Bueno, se usa la expresión, por ejemplo, cuando uno va y empeña una cosa en una casa de empeño. Empeña una cámara, empeña un televisor, empeña una refrigeradora, empeña una herramienta. Entonces le hacen un préstamo sobre el artículo que está empeñando y eso está quedando de garantía sobre el préstamo. Entonces, cuando usted llega, por decir algo, 30 días después, entonces usted va a sacar lo que empeñó, entonces va a pagar el préstamo que le hicieron más un interés. Que está establecido de acuerdo con las leyes de la República y también de acuerdo con la casa de empeño donde está empeñando. Ese proceso de ir a sacar el artículo que usted empeñó se llama redimir. Redimir. Redimir es ir y comprar lo que es suyo. Lo está redimiendo. Entonces ahora apliquemos esto al tiempo. Tiempo es vida. Cada minuto de tiempo que pasa es un minuto de vida que pasa. Nosotros no podemos administrar el tiempo. El tiempo corre. Todos tenemos 24 horas al día, ni más ni menos. Ahora, cuántos años tenemos depende de lo que Dios nos da y también cómo lo cuidamos. Pero el tiempo es inexorable. El tiempo sigue su marcha y nada lo detiene. Yo no puedo decir mañana tengo mucho que hacer, así que hoy voy a guardar una hora de mi tiempo para mañana porque tengo mucho que hacer. No funciona así. Todos tenemos 24 horas al día, es inexorable, sigue su marcha. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos administrarnos a nosotros mismos dentro del factor tiempo. A eso se refiere el apóstol Pablo, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo, o sea, sacándolo donde está empeñado. ¿Quién lo tiene empeñado? Pues el diablo. El diablo quiere que nosotros desperdiciemos nuestro tiempo. Entendamos, tiempo es vida. Un minuto de tiempo es un minuto de vida. Dios no puede impedir que lleguemos al cielo. Eso no está en manos del el diablo, disculpe. El diablo no puede impedir que lleguemos al cielo. Eso está en manos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, eso ya está garantizado. Cristo pagó el precio y nosotros recibimos a Cristo como Salvador. Eso ya está arreglado. Pero lo que el diablo sí va a hacer y va a tratar de hacer y va a lograr hacerlo si se lo permitimos es que no aprovechemos nuestra vida, que no aprovechemos nuestro tiempo, que no aprovechemos nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado, que no aprovechemos nuestras finanzas para la gloria de Dios. Entonces el diablo va a tratar que nosotros desperdiciemos nuestros dones, que desperdiciemos nuestras finanzas, que desperdiciemos nuestro tiempo, que desperdiciemos nuestra vida. Entonces no puede impedir que lleguemos al cielo, pero sí va a tratar por todos los medios a su haber de que nosotros no aprovechemos lo que Dios nos da. Los dones y talentos, las finanzas, el tiempo, la vida. El diablo va a hacer todo lo posible para que nosotros lo malgastemos, porque se va. ¿Cómo lo vamos a usar? Entonces dice Efesios 5:16, redimiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Porque los días son malos, o sea, porque el diablo va a hacer todo lo posible para robarnos el tiempo, para que nosotros no lo usemos para la gloria de Dios. Dios quiere que aprovechemos el tiempo, adorándolo a Él, alabándolo a Él y sirviendo a los demás. El diablo quiere que nosotros desperdiciemos nuestro tiempo.
Ahora, cuando nosotros decimos no tengo tiempo para hacer algo que Dios quiere que hagamos, evidentemente estamos haciendo algo que Dios no quiere que hagamos. Ahora, no todas las cosas que Dios no quiere que hagamos son necesariamente malas. Hay cosas que son buenas. Pero nosotros tenemos que administrarnos a nosotros dentro del factor tiempo para no desaprovechar el tiempo que Dios nos da. Hay cosas que, o sea, el tiempo de ocio hay que planearlo, porque todos necesitamos tiempo de ocio, necesitamos tiempo de recreación, tiempo de descanso, todos nosotros necesitamos eso. Pero entonces necesitamos aprovecharlo y usar el tiempo, y nosotros entonces debemos administrarnos a nosotros mismos dentro del tiempo. Ahora pasemos a la vida. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Aquí está hablando del pecado y qué hacemos con nuestra vida anterior. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces aquí está hablando de la muerte y sepultura del viejo hombre para nacer a una vida nueva, porque hemos sido sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces vea cómo funciona. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces nosotros estamos muriendo al viejo hombre, esa vieja manera de vivir, ese viejo estilo de vida. Entonces en las aguas bautismales, en una forma simbólica, vamos a sepultar al viejo hombre. Y luego vamos a resucitar cuando salimos del agua, vamos a resucitar entonces a novedad de vida. Entonces eso dice aquí en Romanos 6, 4. Porque hemos sido sepultados juntamente con él para muerte. ¿Para muerte de qué? Para muerte del viejo hombre, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces aquí estamos hablando de la mayordomía de la vida. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Vamos a seguir un poquito más adelante aquí en Romanos capítulo 6, y quiero que lleguemos a los versículos Romanos 8, perdón. Vamos a Romanos 8. Vamos a seguir avanzando aquí. Llegamos a Romanos capítulo 8 y versículos 23 y 24. Aquí hay un par de versículos que son muy conocidos. Versículos 28 y 29. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir entonces que Dios usa toda circunstancia, Dios usa cualquier ocasión para enseñarnos lecciones. Y por eso dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay un plan. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para mi vida. El plan de Dios es que nosotros seamos formados a la imagen de Jesucristo y que Cristo sea formado en nosotros. Vean lo que dice el versículo 29. La gente se sabe el versículo 28, pero no notan el versículo 29. Romanos 8, 28 y 29. Dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, del momento que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, entramos en la predestinación de Dios para el creyente.
La predestinación tiene dos fases. La predestinación tiene que ver con Jesucristo, que Él fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la predestinación en cuanto a Jesucristo. Luego está la predestinación en cuanto al creyente. Nosotros fuimos predestinados cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal para ser formados y conformados a la imagen de Jesucristo. O sea que el carácter interior de Jesucristo se desarrolle en nosotros y Cristo sea desarrollado en nosotros y nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Entonces dice aquí en versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora quiero que regresemos a Romanos 12. Romanos 12, y con esto ya vamos a terminar el estudio. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, los sacrificios de la idolatría y el paganismo eran sacrificios muertos. Se tomaba la doncella más bonita del pueblo y entonces a ella se le sacaba el corazón cuando estaba todavía viva y corrían con ese corazón que todavía palpitaba y se lo sacrificaban, entonces se lo ofrecían a la diosa luna o al dios sol. Entonces ese es un sacrificio muerto. Pero el único sacrificio muerto que Dios acepta es el sacrificio de Jesucristo. Es el único sacrificio muerto, es la única muerte que Dios acepta, la muerte de su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces aquí volviendo a Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, pero sacrificio vivo. No sacrificio muerto, Cristo murió. Y nosotros entonces sacrificio vivo. Sacrificio significa que hay un precio que pagar. Entonces el precio que pagar es la entrega de nuestra vida al Señor. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces se hace con la mente, o sea, es una decisión que nosotros tomamos y vamos a ofrecerle entonces nuestra vida en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. O sea, no permitamos que el mundo nos meta en su cajón. No permitamos que el mundo nos meta en su estilo de vida. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados. La palabra aquí, sed transformados, en el griego es la palabra metamorfuste. Ahora, esa palabra, ¿a qué se le parece en el español? Se parece a metamorfosis, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es la metamorfosis? Bueno, eso es cuando el gusano pasa de gusano a mariposa. Esa es la metamorfosis. Bueno, exactamente de eso está hablando aquí. Está hablando de pasar de gusano a mariposa. Está hablando que nuestra vieja manera de vivir es el gusano, por decirlo así. La mariposa es la nueva manera de vivir, conforme al plan de Dios que tiene para nosotros. Entonces dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. No permita que el mundo lo conforme. No permita que el mundo lo meta en el cajón de ellos. No permita que el mundo lo compare. No permita que el mundo lo conforme. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados. O sea, la metamorfosis, Dios quiere hacer una metamorfosis en su vida y en la mía. ¿Cómo va a suceder? Por la renovación de vuestro entendimiento. Por la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, tome nota. Entendimiento es la interpretación de los hechos. Entendimiento, cómo entiendo las cosas. Ok, está hablando aquí del filtro a través del cual se miran las cosas. Se está viendo el color del lente a través del cual se miran las cosas. Entonces, para que nosotros podamos tener la mente de Cristo y nosotros podamos interpretar los hechos como Cristo los interpreta.
y entonces sed transformados, sufra la metamorfosis, pase de gusano a mariposa, por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces esto es una decisión. Esto significa que vamos a tomar la decisión que dice en el versículo 1, para entonces ofrecerle a Dios nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y entonces el resultado es que nuestra forma de entender las cosas, de interpretar las cosas, de ver las cosas, va a ser a la luz de lo que Dios nos está indicando en su palabra. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros vamos a poder comprobar la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Vamos a poder entenderla y recibirla cuando nosotros permitimos que Él haga esta transformación en nuestra vida. Ahora, tomen nota de que esto es progresivo, buena, agradable y perfecta. Entonces, la buena voluntad de Dios es cuando llegamos al punto en nuestro crecimiento espiritual donde decimos, bueno, sí, la voluntad de Dios, lo que Él está desarrollando en mí es buena. Pero llegamos a un punto que es agradable, porque al principio no es agradable. Lo que está pasando en nuestra vida nos está dando duro, nos está mostrando que hay áreas en nuestra vida que necesitamos cambiar, que necesitamos entregarle a Él para el control de Él de nuestra vida, y estamos luchando. Entonces estamos pasando por esa buena voluntad de Dios, pero no es agradable todavía. Llegamos entonces, seguimos creciendo, seguimos madurando, seguimos permitiendo que el Señor haga esa transformación en nuestra vida, seguir pasando de gusano a mariposa en las diferentes áreas de nuestra vida, y va a llegar el momento entonces en que ya es agradable. Va a llegar el momento entonces en que lo que Dios está haciendo en mi vida ya es agradable, me gusta, me siento bien, estoy cómodo, me estoy acomodando, qué feliz que me siento. Entonces, pero todavía falta. ¿Cuál que falta? La perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es el plan A. La perfecta voluntad de Dios es lo que dice en Efesios 8:10, donde está hablando del plan que Dios tiene para nuestra vida, donde Él hizo las obras para que nosotros andemos en ellas. Entonces hay un plan. Ese plan de Dios, esa perfecta voluntad de Dios, entonces se desarrolla, y es cuando llegamos a hacer lo que Pablo llama en 1 Corintios capítulo 3, llama el hombre espiritual. El hombre espiritual es el hombre maduro. No significa que ya llegó, pero significa que ya está caminando en el plan A, está caminando en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, si podemos entender esta progresión, aquí vemos que no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Así que hacia allá vamos. Y entonces, para terminar, la mayordomía es la administración de aquellas cosas que no son nuestras, sino que le pertenecen al Señor. La administración de los dones y talentos, la administración de las finanzas, la administración del tiempo y la administración de nuestra vida para la gloria de Dios.